¿Qué tal, familia? Clase número 2, súper emocionado de compartir esta clase. Así que, de verdad, agarra tu libreta, toma nota porque hoy vamos a hablar acerca de la palabra evangelio. Sí, así como lo oyes. ¿Qué es el evangelio? Definamos esto, porque cuando pensamos en la palabra evangelio, la mayoría de nosotros automáticamente pensamos en una buena noticia, en la buena noticia de la muerte, la resurrección y ascensión y pronta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el perdón de pecados también. Pero ¿sabías que la palabra evangelio en su contexto original tenía un significado mucho más amplio, incluso un significado totalmente político? Y hoy quiero que exploremos esta palabra, que fue usada mucho antes incluso de que se escribiera el Nuevo Testamento, y tuvo un impacto cultural profundo en el tiempo donde Jesús vivía y después de la resurrección y su ascensión en los escritores. Y esto nos va a ayudar a entender mejor a Jesús, pero también a darnos una perspectiva, tal vez no nueva, pero fresca. ¿Ok? ¿Estamos listos? Toma nota. Evangelio. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa literalmente buena noticia. Y en el mundo griego y romano no era una palabra espiritual o religiosa, sino era un término usado para la propaganda política. Sí, así como lo escuchaste bien. El término evangelio, la palabra evangelio se utilizaba para propaganda política. De hecho, uno de los primeros registros de esta palabra se encuentra en una inscripción dedicada a César Augusto en el calendario de Priene. Y quiero leerte esta inscripción. Dice: la providencia que ha ordenado toda nuestra vida, ha ordenado el más perfecto consumo para la vida humana al darle a César Augusto, enviándolo como un salvador para nosotros y a los que vengan después, para cesar la guerra y crear orden en todas partes. El nacimiento del Dios Augusto fue el comienzo del evangelio para el mundo que vino por él. Imagínate, los romanos estaban utilizando esto. La palabra evangelion describe un mensaje político totalmente, diciendo que Augusto fue enviado por la providencia como salvador y él trajo paz y trajo orden al imperio romano, y que su nacimiento fue el inicio de una buena noticia, de un evangelio que traería paz, que traería civilización a todo el imperio, ¿no? Entonces, cuando los autores del Nuevo Testamento eligen la palabra evangelio, no lo hacen al azar, no lo hacen por coincidencia, no lo hacen porque solo se les ocurrió. Realmente lo hacen porque están insinuando algo relevante políticamente. Quiero decir esto. Los escritores de los evangelios están insinuando algo políticamente insinuante para el judío, para el hebreo, para el gentil. Y eso es muy importante. Ahora, el evangelio la palabra evangelio se utiliza como una herramienta política también por Alejandro Magno y el helenismo. De hecho, mucho antes de los evangelios y de César Augusto, Alejandro Magno también utilizaba el evangelio como una forma de expandir su imperio, pero lo hacía a través del helenismo. De hecho, su cultura griega viene a partir de eso, la cultura griega. Y nosotros en el mundo moderno, ahorita te lo explico, también tomamos mucho de esto. Y él comprendía que el poder militar no era suficiente para unir a todo su territorio. De hecho, hay algo que se llama los 4 pilares de Alejandro Magno. Te los describo rápido. El primer pilar era la educación. Las ciudades bajo el control tenían un gimnasio para la educación pública donde sus nuevos súbditos podían aprender y adoptar el estilo de vida griego. O sea, había educación ahí. El gimnasio no solamente era para el cuerpo, sino había filósofos, había gente enseñando para gente que quería aprender y adoptar el estilo de vida griego. El entretenimiento. Los teatros eran parte del diseño de cada ciudad griega y esto proporcionaba un espacio de entretenimiento y cultura común. El tercer pilar es la salud y el bienestar. En esos territorios de gobierno griego también se construyeron lugares donde la gente podía recibir atención médica. Y esto promovía de verdad una dependencia positiva hacia sus gobernantes. Y el número 4 es el atletismo.
Las competencias atléticas no solo entretenían, sino que también creaban una identidad compartida y una lealtad hacia el imperio. Y eso era el evangelio de Alejandro Magno. Y él sabía que si las personas se sentían educadas, se sentían entretenidas, se sentían atendidas en su salud, sería menos propenso a rebelarse. Ese era el evangelio de Alejandro Magno, una buena noticia que buscaba ganar los corazones de sus súbditos. Qué interesante, ¿no? Ahora, Jesús viene y establece el evangelio del reino. Así como Alejandro y César usaban la palabra evangelio para promover su imperio, Jesús viene declarando un nuevo evangelio, pero con un mensaje revolucionario. Su evangelio no solamente es una nueva noticia o una buena noticia de paz temporal, sino es un reino eterno, una implicación eterna. Y si Jesús está proclamando un nuevo evangelio, significa que hay un nuevo rey, un nuevo reino, una nueva forma de vida. Y esto también implica que el viejo sistema tiene que caer. Quiero preguntarte, ¿qué les haría sentir el pensar que el mensaje de Jesús era una provocación política al Imperio Romano? Que decir que las buenas nuevas, el evangelio de Jesús ha llegado. ¿Qué le haría sentir al Imperio Romano? Es por eso que en la perspectiva de los romanos, ellos decían, viene el Mesías a traer su evangelio. Eso es un choque que se interpretaba como un choque político de reinos. Y es por eso que había una provocación de los gobernantes romanos que escuchaban acerca del Mesías y de su evangelio. Había un impacto subversivo del evangelio de Jesús. Entonces, al leer los evangelios hoy, la palabra evangelio puede no tener el impacto revolucionario o subversivo que tuvo en el primer siglo para la audiencia de ese tiempo. Y de pronto utilizar esa palabra en ese tiempo era una declaración audaz de que Jesús y no el César eran el verdadero Salvador y Rey del mundo. Entonces tenemos que entender eso. El contexto original de la palabra evangelion transforma cómo leemos el mensaje de Jesús, porque nos muestra que su evangelio es un anuncio radical de su reino, pero también es un desafío que redefine la estructura y el poder del mundo. No solamente el poder espiritual como hoy lo entendemos, y por eso recibir el evangelio tiene que ser provocador para nosotros cuando lo predicamos, cuando lo leemos. Y entender, yo creo, este contexto desde este punto de vista nos abre el panorama y entendemos por qué estos romanos actuaron como actuaron ante la influencia de los religiosos judíos. Así que nos vemos en la siguiente clase. Esto se está poniendo interesante, ¿eh? Nos vemos en la siguiente clase.